Bien, señores, vamos inmediatamente. Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas y te dejará caminar mejor. Siempre con el Señor. Tiene un error eso ahí, corazones, siempre, siempre. Bueno, tiene un error tiene un error ese versículo. No tiene ningún error. El corazón, está perfecto. El corazón no. El corazón no es un músculo, el corazón no siente. Está bien, no te preocupes, nosotros hablamos en el corazón siente, José. Mientras tanto, no, el corazón lo que hace es que refleja sentimientos. Mientras tanto, dicen que fue el chofer del camión de valores. ¿El chofer? Que decidió liquidarse. No, hay se jubiló. Pero se tiene jubiló. Gente, Julio, que estén con él. ¿Cómo? No puede ser. Él decidió jubilarse. Pero hay un grupito, sí. No Debe es haber un solo. grupito. Debe haber un grupito, claro. Bueno, en Santiago hubo algo parecido la otra vez. Pasó algo igual. El encargado de seguridad Exacto, de la Junta. Exacto, Sí. de la Junta. Fue Unos 40, 60 milloncitos, millones, como era 40. unos milloncitos, Exacto. decenas de millones. Bueno, ya es común entonces. Que lo escondió en la misma Junta. Él mismo se liquidó. Miren, Qué señores, la deuda va a ser una de las grandes limitaciones para todos nuestros países y para la República Dominicana para una revitalización rápida de la economía y retornar, que no sea solamente, simple y sencillamente, un empujón de la economía, como se está planteando, ¿verdad? Un salto rápido, sino que se convierta en nuevamente nosotros caminar por un sendero de crecimiento sostenido. Porque, miren, los economistas, los doctrinarios de la economía nos enseñan en la economía que la relación Producto Bruto Interno, deuda externa, para estar bien, debe estar alrededor del 40%. Cuando llega al 50%, ya la cosa está complicada y difícil. Debo decirle a ustedes, lamentablemente, al pueblo dominicano, que en estos momentos, la relación Producto Bruto Interno, que recuerden que el Producto Bruto Interno es la cantidad de recursos que genera una economía en un año, está en un 70% en relación al PIB. Es decir, es una situación compleja, difícil. Lógicamente, a los países no le quedaba, y a República Dominicana, ninguna otra salida que no fuera endeudarse en medio de esta pandemia, porque esta pandemia ha sido lo peor que no ha sucedido en mucho tiempo, y por vía de consecuencia, el endeudamiento iba a ser la salida más rápida para por lo menos mantenernos. Pero es preocupante, señores. En el 70% relación Producto Bruto Interno, deuda externa, lo cual nos lleva a muchas reflexiones. A muchas reflexiones porque el presidente dijo que tiene que hacer la reforma fiscal. ¿Y ustedes saben por qué fue que el presidente dijo que tenía que hacer la reforma fiscal rápidamente? Porque lamentablemente los intereses de la deuda se han llevado hasta ahora casi la cuarta parte del presupuesto. Señor, casi la cuarta. Solo eso, pago de intereses, no es ni siquiera el capital, estamos hablando de los intereses. O sea, la deuda sigue igualita, pagando los intereses nos llevamos casi la cuarta parte del presupuesto. Entonces, es una situación preocupante. Lógicamente, hay un esfuerzo de revitalizar la economía lo más posible. Estas informaciones que daba hoy el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, son muy promisorias, que Zona Franca esté en esa situación, que haya un proceso de industrialización rápido, de inversión en la industria lo más rápido posible, porque es uno de los sectores que más crea empleo, que más produce una serie de movimientos dinámicos en la economía. Pero evidentemente lo del turismo, que se está haciendo un gran esfuerzo para cuando se revitalice, todavía es un poco complicado, difícil. Hay muchos anuncios muy buenos, como por ejemplo ayer se anunció que viene una empresa de cruceros a traer alrededor de 5,000 turistas por la Romana creo que cada mes. Eso es importante. Pero todas esas son informaciones para el futuro, no de manera inmediata. Es decir, cuando se revitaliza el turismo, que de acuerdo a los especialistas, el turismo va a fortalecerse realmente a partir del año que viene. Entonces, este hecho lleva a que nos concentremos entonces a cómo sería la reforma fiscal. Y ahí viene el asunto, porque evidentemente el gobierno está obligado a tener que hacer. Tiene que hacerla. Y más con esta realidad de la deuda, tiene que hacerla. Si no la hace, va a tener serios problemas. Ahora, yo reitero, y como decía el presidente, pero en este año, un año difícil,
No, pero, lo que le iba a decir a Eury, eliminando además esos planes de ayuda a la familia. Que no lo deben eliminar. Pero ya no lo han anunciado. eliminar. Pero si tú sumas, elimina ese apoyo a la familia, más la reforma fiscal que va a afectar a la mayoría de la gente. Mira, entonces, eso es incendiario. Que el presidente decía, el reto es hacer la reforma fiscal. Y yo digo, no, el reto es hacer una buena reforma fiscal. Buena. Yo no sé si se puede hacer este año, pero tiene que empezar a discutirse este año, evidentemente, porque con esta realidad, señores, con esta realidad, evidentemente me gustaría hacerte estas dos observaciones. Primero, nosotros tenemos una medición del PIB a partir de el coste del dólar previo a las emisiones monetarias que se han hecho en Estados Unidos, que ha traído como consecuencia una inflación incluso en Estados Unidos de manera local. Es decir, que si tú haces una nueva ponderación del PIB, probablemente, aunque tenemos una contracción que se produjo de más de un 30% fruto de la pandemia, en nuestro PIB pues tenga algún tipo de aumento por el tema de la inflación. El otro de los datos de ahora. Tú tienes, ventajas de esta deuda frente a las anteriores. Pero oye, yo lo que digo, olvídate yo estoy hablando estamos en un escenario de tasa cero. Es decir, lo que el gobierno dominicano debe hacer. El Banco Central dice ahora mismo, esta información del Banco Central no es mía. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la realidad ahora? Estoy hablando ahora. Sí. La relación Producto Bruto Interno PIB es de un 70%. Gravísima. Casi el 25% de los ingresos se están yendo a pagar. Pues reitero, no es la deuda, es los intereses de la deuda. El servicio de la deuda incluye ahí a capital interés. ¿Cuál es el servicio de la información del monto es lo total que dice. Yo tengo el informe del Banco Central. De ese pago de intereses. Dice aquí los gastos por concepto los 2 primeros meses del gobierno. Información de la Dirección General, ¿verdad? De deuda, pues, ¿cómo se llama? La Dirección General de Presupuesto. Dice que son preliminares, pero lo dan ella. El gasto por concepto de pago de intereses no dan la cifra. En la información no dan la cifra completa, sino dan el monto. Alrededor del 20%, yo digo. Sí, entre 20 y 25, yo siempre digo alrededor. Eso fue el endeudamiento sin propósito del cuando tú ves los gastos, cuando tú ves, por ejemplo, alrededor de 34 mil millones se dedicaron para lo que tiene que ver con deuda pública. No dicen cómo manejarla, pero suponemos que los intereses, porque el capital queda igual. Estamos hablando alrededor de 35 mil, 40 mil millones de pesos. Señores, eso es grave. Muchos dirán, bueno, pero por eso es que hay que quitar las ayudas sociales. Yo creo que es al revés. Por eso digo, hacer una correcta reforma fiscal. ¿Qué significa una correcta reforma fiscal? Que no se vaya a quitarle a los que no tienen, ni se vaya a seguir afectando a los que pagan, ni se quiten esas ayudas sociales, porque se ha demostrado, en medio de la crisis se demostró que una de las formas en que se evitó que hubiera mayores niveles de pobreza era con subsidios sociales. O sea, lo dicen los datos, lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces, las ayudas sociales no deberían quitarse. Lo que hay que hacer es un esfuerzo del gobierno de readecuar algunos gastos para mantener esos. Y en la reforma fiscal, yo reitero que lo que debe hacerse es una buena reforma fiscal. No es una reforma fiscal, es una buena. Se han planteado, Julio hablaba de eso ahorita, porque los organismos internacionales... ¿Y qué es una buena reforma fiscal? Voy a eso. ¿Qué es una buena reforma fiscal? Primero, hay una evasión grande. Pero evidentemente, ante esta situación, esa evasión va a incrementarse. Hay una serie de empresas que lograron buenos beneficios, que tienen un pago importante por impuestos sobre la renta. Pero hay una gran cantidad de empresas que no van a poder ni pagar eso, ni van a poder pagar para absolutamente nada. Entonces, usted no puede venirme con un impuesto general para toda la empresa, por ejemplo. No. Cuando yo digo una buena reforma fiscal es, usted puede poner un impuesto o usted puede aumentar las tasas de los impuestos a quienes han tenido beneficios. A quienes porque ya lo sabemos, por ejemplo, vivimos Zona Franca. No estoy diciendo que le pongan impuestos a Zona Franca, pero si Zona Franca le fue bien en medio de la crisis. A mayor utilidad es más pago. Claro. O sea, hacer un correlato, como se llama en términos económicos. Usted ve cuál tuvo mayores beneficios o usted eso lo evalúa. Lo mismo, ¿qué es lo que más se ha vendido? ¿Qué es lo que más ha tenido salida? ¿Qué es lo que más necesita apoyar socialmente el país? Usted se dirige a eso. Eso es lo que es una buena reforma fiscal. Usted no puede venir con cosas genéricas.
La salida más fácil es vamos a aumentar el ITEVI. O vamos a aumentar, como lo dijo Magín, vamos a aumentar el impuesto selectivo, el impuesto a la propiedad privada. Y aumentarle a todo el que tiene casa, aumentarle. Si nos vamos por ese lado, vamos a provocar una situación muy difícil. Bueno. Y quitando los subsidios sociales, yo reitero que eso es una bomba de tiempo para un conflicto político y social de grandes magnitudes. Reitero finalmente, Julio, que el presidente, hemos discutido mucho sobre esta comisión, sobre la policía, no cometa el error de crear una comisión igual que la de la policía. Bueno. Vamos a permitir que Oli me dice que tiene un tema. Pero ya nada más terminar ahí. Es decir, que él va a tratar un tema muy puntual. Solamente me la idea. Conciso. Es decir, al presidente que va a formar una comisión o que coja sus equipos económicos, que yo creo que todavía le falta mucha experiencia, y que busque quienes tengan experiencia en eso, sea nacional o internacional, para hacer una reforma fiscal buena, positiva, y que ayude a la revitalización y no que vaya a crear un conflicto social. Bueno, pues adelante, Oli. Sí, bueno, el escenario de